Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Último día de la semana, empezamos con el SP500, rebote en la zona de soporte, en esa línea de tendencia que dibujábamos ayer y decíamos que posiblemente fuese una zona donde el precio rebotaría. Es posible que todavía la volvamos a tocar en las próximas jornadas, la semana que viene evidentemente, porque hoy es último día de la semana, pero la vela de hoy envuelve la vela del día anterior y eso es bastante significativo. Como veremos a continuación, una de las empresas que está subiendo más en el día de hoy es Amazon, pero también otra de las que más está bajando en el día de hoy es Apple, que ambas han presentado resultados con diferente criterio para los inversores, ¿no? Bien, el SP500 rebotando ahí en positivo, el Dow Jones también rebotando y envolviendo la vela del día anterior, como veis ahí. En este caso no tiene una línea de tendencia a la que respetar, porque la línea de tendencia principal está mucho más abajo, igual que estaba más abajo la línea de tendencia principal en el SP500, pero no tenemos una línea de corto plazo. Aún así, el comportamiento muy similar al que hace el SP500. La bolsa europea, representada en este caso por el DAX alemán, también respeta esa línea de tendencia, casi rebota en ese punto, ni siquiera ha llegado a tocar, como veis se ha quedado a muy poquitos puntos de tocar ese nivel en los mínimos del día de hoy y de momento va una vela positiva, no envuelve la del día de ayer, así como las velas que veíamos en el SP500 y en el Dow Jones sí envolvían la de ayer, en este caso no, así que necesitamos sobrepasar a cierre de vela esta zona, que ya será la semana que viene porque hoy no creo que tenga suficiente tiempo para pasar esa zona, que serían los 16.082. Una vez que cierre por encima de 16.082 una vela la semana que viene, tendremos subidas adicionales que nos pueden llevar hacia la zona de 16.300 aproximadamente. Después seguramente volveremos a intentar buscar la línea de tendencia, pero de momento un rebote en el corto plazo a principios de la semana que viene sí que es posible, ¿no? Para continuar un poquito con el que ya están teniendo en el día de hoy. Vamos a comentar también Bitcoin antes de nada y luego vamos con unas noticias sobre acciones y repasaremos las acciones que repasamos habitualmente. Bitcoin, como veis, bueno, tenía aquí puesto un gráfico horario, está consolidando en esta zona por encima de los 29.000, 29.040, que ya sabéis que es un soporte, para intentar romper al alza de nuevo, acompañando un poquito este comportamiento positivo que están teniendo las bolsas, y eso ocurrirá cuando superemos claramente a cierre este 29.384 que tengo marcado ahí. Cuando una vela horaria supere esa zona al cierre, seguramente tendremos un arranque importante que nos puede llevar hacia la zona de los 29.800 aproximadamente que tenemos marcada ahí arriba. En gráfico diario, pues se observa cómo estamos apoyándonos en esas pequeñas líneas de tendencia bajista que hemos tenido en el corto plazo desde el máximo anual, que ya están superadas, pero que todavía nos falta consolidar por encima de los 29.477 para estar seguros de que esa ruptura es fiable y nos puede llevar hacia niveles superiores. Bien, vamos con las acciones. Antes de entrar al detalle del análisis, resultados tanto de Amazon como Apple. Vamos a ver primero los de Amazon. ¿Por qué gustan los resultados de Amazon? Luego veremos cómo está subiendo, nos ha dejado un hueco tremendo en el gráfico. Las claves de los resultados del segundo trimestre. El mercado aplaude la mejora de previsiones para el tercer trimestre. La compañía eleva la facturación un 11% hasta 134.400 millones de dólares, lo cual es brutal. El rebote en el mercado llega al 8%, la mayor subida desde febrero. Así que ahora leemos un poquito más en detalle. Las ventas netas aumentaron un 11% hasta los 134.400 millones de dólares en el segundo trimestre frente a los 121.200 millones del mismo periodo del año pasado. Los ingresos han estado por encima de lo previsto, el beneficio de la compañía ascendió hasta los 6.700 millones frente a las pérdidas de 2.000 millones del año pasado. El mercado ha recogido los resultados con ascensos de hasta un 8%. El principal motivo de la subida está en la mejora de perspectivas de ventas para el tercer trimestre. La compañía ha dejado caer que los ingresos en el periodo en curso llegará a los 143.000 millones de dólares frente a los 138.000 previstos inicialmente. Ese optimismo, junto a que Amazon ha roto con las expectativas del segundo trimestre, han disparado las acciones en el After Hours. Esta noticia era evidentemente al cierre de la jornada de ayer, pero también ya tenemos la apertura hoy y también sigue disparado en este momento, ¿vale? Así que ahora veremos la cotización. Nos dice que el mercado también está valorando que la compañía ha mejorado las cifras en todos los frentes, online, tiendas físicas y el negocio de la nube. El único lunar está en
Amazon Web Service, que venía creciendo a tasas anuales superiores al 30% y en este trimestre se ha frenado el crecimiento al 12%. De todas formas, los 22.100 millones de dólares de ingresos superan las expectativas del mercado. O sea que incluso en el único lunar que podamos ver, aún así supera las expectativas del mercado. Así que perfecto, ¿no? Nos dice también que por el lado de los costes, Amazon ha informado que su plantilla se ha reducido en 5.000 personas en el segundo trimestre. La compañía emplea a casi 1,5 millones de personas en todo el mundo, pero ya van 9 meses consecutivos ajustando plantilla, algo que no sucedía desde la crisis de las .com. Estas reducciones, ya lo he dicho yo muchas veces, de ajustar los costes son importantes para pues momentos como este en el que tenemos un mercado un poquito más complicado, pues precisamente para eso, para que con esa reducción de costes compense el hecho de que estamos en una crisis, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces suele ser signo hasta positivo para las empresas. Y la noticia negativa viene por parte de Apple, que nos dice que la caída de ventas del iPhone lastra los resultados de Apple en el segundo trimestre. Los ingresos de la tecnológica resisten gracias a la fuerte demanda de su dispositivo estrella en China, con una subida del 8% interanual. Los resultados de Apple en el segundo trimestre del año, técnicamente el tercer trimestre del ejercicio fiscal en Estados Unidos, han satisfecho este jueves las expectativas de Wall Street, que remedió en parte la fuerte caída del miércoles por la rebaja crediticia de Estados Unidos, gracias, entre otros factores, a los datos de Apple y de otra tecnológica, Amazon. En realidad no ha sido así, las acciones de Apple están cayendo. Esto simplemente sería ayer, fuera de horas, que no se lo tomaron tan mal, pero en la apertura, ahora veremos, se lo han tomado mal. No ha gustado nada que hayan caído las ventas. Así que bueno, ahora vamos a ver las acciones precisamente. Empezamos con Amazon, que como veis ha pegado un salto tremendo. Ayer estaba cotizando a 129 y ahora está cotizando a 142,82, una subida bastante fuerte, como podéis ver, dejando un hueco en el gráfico tremendo. Y sin embargo, Apple está cayendo, nos deja hueco a la baja, así que se han tomado mal ese resultado, aunque por esa noticia que estábamos leyendo parecía que se lo habían tomado bien, pero se ve que no, que cuando ha abierto el mercado las cosas han cambiado y hemos tenido una apertura bastante negativa en este caso para Apple. Intel se mantiene más o menos estable, intentando recuperar de nuevo hacia niveles de 35, 70, 36, que más o menos podría ser un objetivo alcanzable en la próxima semana. Tesla sigue renqueante, no se le ve un gráfico muy dinámico y bueno, comparado con el de NIO, que ha estado subiendo en forma vertical, pues este da la impresión de que tiene ganas de corregir. Cuanto antes llegue esa corrección, mejor seguramente, para no perder mucho tiempo en esa zona. El gráfico de AMD con subidas de nuevo después de la caída de antes de ayer. En 2 días entre ayer y hoy ha recuperado prácticamente todo y sigue sin perder el soporte de los 106. Si pierde ese soporte, bueno, 106, 107,6. Si pierde ese soporte de los 107,6 puede ir hasta la zona de 100, pero de momento se resiste. Alibaba sigue teniendo buen aspecto técnico, los máximos y mínimos siguen siendo crecientes, pero todavía no hemos escapado de la zona de los 104,5. Una vez que supere 104,5 podemos subir bastante hacia zona de 121, que es una subida bastante fuerte. En el caso de Globan, recupera bastante bien, cayó hasta el mínimo de la fase anterior, de la fase de consolidación anterior, y a partir de ahí parece que otra vez se vuelve a entonar y podríamos verlo en la zona de 186, 187 en la próxima semana. Airbnb recupera después de varios días de caída. También es normal porque llevaba un avance muy importante, llevaba casi un 50% de subida en muy pocas semanas, así que es normal que cuando el mercado se da la vuelta, como ha ocurrido en esta semana, pues tenga corrección, ¿no? Pues todos los valores que han subido mucho, todas las acciones que han subido mucho tengan una corrección, y en este caso le ha venido bastante bien a Airbnb para caer a zonas de soporte, a la zona de los 139,20, y desde ahí pues establecer un nuevo punto para nuevas subidas. Didi otra vez subiendo, y creemos que en cuanto la bolsa se vaya otra vez hacia arriba, hacia los máximos de este año, puede romper los máximos anuales, que prácticamente es romper también el máximo histórico, porque esos máximos anuales están prácticamente en los precios de máximos históricos.
Roblox sigue siendo de las que peor se comporta de estas que estamos analizando, aún así vemos posibilidades de recuperar hacia la zona de los 42. No es la que más nos guste, desde luego, lo hemos dicho un montón de veces, pero bueno, desde esta zona sí que puede recuperar hacia esos 42. Google se mantiene bastante fuerte arriba, también tuvo su avance importante dejándonos un hueco en el gráfico, hueco que no ha cerrado. Ayer y antes de ayer sí que se metió en esa zona del hueco y cerró parte de ese hueco, pero muy poco, porque vemos que se quedó muy en la parte de arriba de ese hueco. No sé si en algún momento lo terminará por cerrar o no. NIO venía con subidas verticales en los últimos días y a pesar de las caídas de bolsa, ayer nos marcaba un nuevo máximo anual. Sin embargo, en el día de hoy corrige, envuelve parte de la vela de ayer y, hombre, pues lo normal sería que entrase una corrección que nos llevase a calmarnos un poco en esas subidas bestiales que lleva y cayese hacia la zona de 12,46 a tomar un poco de aire en esa zona, ¿no? Nvidia rebotando un poquito hacia la línea que ha roto después de mucho tiempo por encima de esa línea. Es bastante significativo, lo que pasa que todavía pues no vemos que se desencadene un descenso, ¿no? Pero esto que está haciendo estos días podría ser un pullback y a partir de aquí sí que podría desencadenarse un movimiento a la baja un poquito más pronunciado, ¿no? Volkswagen sigue estando en los mínimos, las empresas automovilísticas tampoco son ahora mismo ningún chollo para invertir desde mi punto de vista, así que habrá que seguir esperando. Y por último, MicroStrategy, que está bajando estos últimos días, presentaba una propuesta para vender hasta 760 millones en acciones. No dice para qué, pero yo ya me imagino para lo que las quiere vender, ya sabéis. Seguramente para comprar más Bitcoin, porque tienen intención de seguir comprando. De hecho, en la última presentación de resultados dijo que habían comprado otros 467 Bitcoin y no van a parar. O sea, todo el dinero que tengan lo van a ir metiendo en Bitcoin porque lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo, lo tienen más claro que nosotros prácticamente. Bueno, nosotros también lo tenemos muy claro, pero MicroStrategy lo tiene más que claro, ¿no? Así que ese es un poco el repaso de las acciones y volvemos al resto de activos que tenemos aquí, empezando por el... perdón, este no, este es el oro. Quería empezar con el petróleo. Empezamos con el petróleo. Como vemos, estamos subiendo otra vez, recuperando los 86, que es la zona de resistencia, pero incluso podía atacar niveles superiores. Estamos hablando de posibilidades de romper... Vamos a marcar la línea horizontal. Romper esta resistencia de los 87,47. Bueno, en principio alcanzarla y luego veremos a ver si la romperíamos, ¿no? Pero sigue fuerte el petróleo en el corto plazo y parece que lo va a seguir, ¿no? Fijaros, después de una tendencia bajista bastante fuerte, pero parece que empieza a darse la vuelta claramente otra vez. El oro, como veis, ha rebotado en la línea de tendencia que dibujábamos ayer. Decíamos que esa es una línea de tendencia importante, que si la pierde podría haber caídas, pero ya veis que la ha tocado prácticamente en el mínimo de hoy y ahí es donde se ha producido este rebote. Y bueno, mientras se mantenga por encima no hay ningún problema, el problema vendrá cuando se pierda esa línea, ¿no? La plata lo mismo, se ha acercado también a esa línea que dibujábamos ayer, que coincide con la del oro, está en la misma zona, y ambas se van a comportar igual. Si el oro pierde esa línea, la plata la va a perder. Si no lo pierden, no lo perderán ninguno de los dos seguramente. Y por último, en los metales, con el platino, que también ha rebotado en el soporte que marcábamos ayer en los 906,3. También ha sido prácticamente el mínimo de hoy. Eso sí, tiene una línea bajista ahí con mucha pendiente que no ha superado todavía y que es el siguiente objetivo que tiene que hacer, superar esa línea para tener un movimiento al alza, ¿no? Pero de momento, bueno, los metales por lo menos parece que aguantan en la zona de soporte y no pierden. El euro contra el dólar, rebote fuerte, en la zona también de la línea de tendencia, lo comentábamos ayer que estaba prácticamente en ese nivel y decíamos que aprovechábamos para cambiar dólares por euros, aprovechando que estaban baratos los euros, y ya veis que hoy ya sube 1.10.4 y todavía podría subir más hacia 1.11, 1.11.4 en las próximas jornadas. En el caso del dólar australiano contra dólar estadounidense, recordad que también en esta zona nos daba una señal de entrada en teoría. Ya digo que no es consejo de inversión, cada uno que haga lo que quiera, pero al superar esas líneas decíamos que era una buena zona para tomar una posición en largo y desde luego se está comportando bastante bien. Y ahora mismo pues está incluso rompiendo ahí las últimas velas hacia arriba. Podríamos continuar con el movimiento alcista durante un
unos cuantos días más, ¿no? En el dólar australiano contra el dólar estadounidense. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. Parece que empieza a caer. Ojo, porque aquí podría haber corrección también. Decíamos que la línea vertical que podíamos dibujar aquí era demasiado vertical para tomar una decisión, pero cuando se ha estancado ya en esta zona y empezamos a ver que empieza a perder niveles, pues podría ser un punto para tener en cuenta, ¿eh? Vamos a dibujar una línea, que es esta, la que nos une esta zona con este último mínimo relativo, que está roto, pero yo todavía no me fío mucho por la verticalidad de la subida anterior, pero si vemos que por lo que sea rebota y toca esta línea en la próxima semana, porque ya hoy ya nada, ya no queda mucho de... Pero si toca esta línea y no es capaz de pasarla y empieza a tontear y vuelve a darse la vuelta, ahí yo creo que es un buen punto para abrir una posición en corto. O si no, si se mete por encima de esta línea de nuevo, cuando la vuelva a cruzar, ahí también podría ser un buen intento para alguna operación en corto. El euro contra la libra, que decíamos ayer que había llegado a la zona de resistencia y se podía haber vendido después de comprar en esta zona de aquí, porque esta era la zona buena para haber intentado una compra. Estos niveles de aquí abajo, cuando rompía la línea y cuando se apoyaba en ella. Decíamos que esto podía haber sido una buena venta ayer porque unía estos puntos anteriores y daba a esa zona. Y también decíamos que si volvía a rebotar otra vez para esta línea podría ser un buen punto de venta si no habías vendido a la primera, ¿no? Se ha vuelto a acercar a ese nivel. Yo creo que era un buen punto también de salida, pero todavía se puede apurar un poco más porque de momento esto todavía está alcista. Eso sí, el que no haya vendido ya debería tener un stop por esta zona de por aquí aproximadamente para no perder en caso de que se dé la vuelta, ¿no? Nos quedan los gráficos de la libra. Libra contra el yen, que de momento es un gráfico que no nos gusta mucho porque no lo veo muy claro para tomar ninguna posición, o sea que vamos a dejarle madurar este gráfico. Y por último, la libra contra el dólar, que este sí que tenía un gráfico buenísimo en el día de ayer. Decíamos que nos había dado una entrada clara en esa zona de mínimos. El que hubiese entrado ahí ha comprado en el mínimo, o sea, no se podía haber comprado más abajo. Mínimo. Y decíamos que se tenía que confirmar con una ruptura de la línea bajista y se ha roto la línea bajista, ha hecho un pullback a esa línea bajista y desde ahí ha rebotado, con lo cual también se podía haber entrado en el pullback a esa línea si no habías entrado en estos mínimos, pero a lo mejor hubiera sido entrar en los mínimos porque no pasas ningún apuro, en ningún momento estás en pérdidas, lo cual es muy complicado cuando entras al mercado, porque siempre en algún momento no entras nunca la mayoría de las veces no entras en el mínimo mínimo. Y siempre, pues al principio, cuando entras, en los primeros minutos, aunque sea poco, porque igual has entrado muy bien y rápidamente se va para la dirección que tú has apostado, pero si no, normalmente siempre estás en algún momento en pérdidas, porque al de 5 minutos igual no ha subido todavía, ¿no? No ha tomado, o al de 10 minutos, o al de 15, o al de 1 hora, todavía no ha subido. Y en este caso no, en este caso en ningún momento estás en pérdidas, entras en el mínimo, rebota, rompe la línea y sigue subiendo. Y ahora mismo es dejarlo correr al alza, así que muy buena operación en este caso. Y ya veis, no mucho más que contar, terminamos la semana, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.